Bienvenidos, amados de Dios. Nuevamente estamos reunidos para continuar escudriñando el corazón de Dios en este estudio que trata de la iglesia del primer siglo, ese crecimiento y expansión genuino que tuvo en su momento. Este estudio es el nacimiento de la iglesia de gracia, estudio del libro de Hechos, esta es la parte 3b. Vimos anteriormente que en Samaria no habían recibido el Espíritu Santo en manifestación, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es por lo que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Hechos 8:18. Como siempre les recuerdo, tomen sus Biblias. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera, 1960. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hechos 8:19. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. El interés de este hombre en operar el poder de ministrar para que otros recibieran el Espíritu Santo en manifestación no era el amor a Dios, sino recuperar la fuente de ganancias que tuvo por medio de las artes mágicas que ejercía hasta la llegada de Felipe. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Recuerdan que Simón había creído por el evangelio anunciado por Felipe? Pero al igual que hoy, muchos de los que dicen creer en Dios no renuevan su mente, no cambian los viejos patrones de pensamiento, permitiendo que el viejo hombre siga teniendo preeminencia en sus pensamientos y en su mente, y por ende en sus acciones. Recuerden la parábola del sembrador, Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Para el que recibe la palabra revelada por Dios y se duerme espiritualmente, el viejo hombre, el aguijón en la carne, el emisario de Satanás que todos tenemos en nuestra mente, a lo que Dios llama corazón, contamina la palabra de Dios que fue sembrada. La doctrina correcta de la palabra enseñada, la práctica de esa palabra recibida y la pervierte. Pedro, inspirado por Dios, muestra misericordia. La palabra misericordia se traduce como chesed y en griego como eleos. Estas palabras se utilizan para describir la naturaleza amorosa y bondadosa de Dios, así como su disposición a perdonar y ayudar a aquellos en necesidad. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vamos a leer otra vez Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hechos 8:31. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hechos 8:32. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. En este pasaje dice que el mismo Felipe que ministró en Samaria y que efectuó el bautismo solo en el nombre de Jesús, Dios le encomienda otra labor. Y Felipe obedece a la revelación recibida, pero cabe preguntarse, ¿Felipe fue corregido por Pedro y reenseñado cómo ministrar correctamente al Espíritu Santo? Si Pedro no corrigió a Felipe, ¿por qué no lo hizo? Y si Felipe fue corregido por Pedro, ¿por qué no obedeció siguiendo la doctrina correcta? Porque, como veremos, el error práctico de Felipe se vuelve a manifestar. La doctrina recibida de los apóstoles ya se encontraba contaminada en la mente de Felipe, y fue la causa que en Samaria no hubiese descendido el Espíritu Santo en los bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe enseñaba correctamente sobre el Evangelio enseñado por Jesucristo, pero se volvió al obsoleto bautismo de arrepentimiento practicado por Juan Bautista. Hechos 8:32. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántas religiones están haciendo hoy lo mismo que Felipe? No dándose cuenta que con esa doctrina errada les quitan a sus seguidores la vida eterna. Les niegan el renacer del Espíritu Santo, el manifestar el poder desde lo alto, hablar con Dios, adorando a Dios como Él busca, hablando en lenguas, que es la adoración perfecta. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ya vimos que Saulo era un religioso disciplinado. Ahora sabemos que su accionar lo avalaban los sumos sacerdotes y que él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esta es la primera vez que a los creyentes se les denomina como pertenecientes al camino. ¿Será en referencia a lo que enseñó Jesús en Juan 14:6, que Él era el camino que llevaba al Padre? Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos en este versículo dice aguijón, palabra que fue añadida por los traductores. El interlineal bizantino, interlineal de Vidal, dicen lo mismo. Leamos lo que dice los antiguos manuscritos. Hechos 9:5 dijo: pero, ¿quién eres? ¿Estás siendo Señor? Pero el Señor, Curios, ¿se acuerdan que lo vimos? Curios se refiere a Jesucristo, pero el Señor dijo: yo estoy siendo a Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Se dan cuenta que no aparece la palabra aguijón? Porque si las dejásemos, estaría siendo el aguijón de la carne de la que hablaba Pablo, que lo llevaba a la perdición. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Hechos 9:5. Dijo entonces: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Notan la gran diferencia? No dice coces contra el aguijón. Lo real es: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo o persigues. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este Saulo era un asesino, ya que consintió en la muerte de Esteban. Era un religioso encarnizado, perseguidor del camino, de los creyentes, de los llamados, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién llegó a ser? Hechos 22:3.
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahora sabemos que Saulo era judío. ¿A quién vino el Hijo de Dios? A los judíos. Dice que fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un fariseo, doctor de la ley, es decir, un maestro de la palabra de Dios leída en los templos. Entonces Saulo conocía la palabra de Dios desde niño. ¿Por qué perseguía a los creyentes? Porque era celoso de la ley. Saulo creía en lo que su liderazgo religioso le enseñó. Saulo, en lo profundo de su corazón, en su centro de creencia, pensaba estar haciendo la voluntad de Dios. Pues bien, ¿quién llegó a ser este Saulo? Lo veremos a continuación. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Dios llamó a un discípulo, no a un líder. Este discípulo operó la manifestación del Espíritu Santo con palabra de ciencia, información de Dios al hombre, y palabra de sabiduría, que hacer con la información recibida. Dios le dio revelación a este discípulo o seguidor. Estén alerta cuando los discípulos, seguidores, creen o son enseñados que Dios habla solo al liderazgo. Están escuchando a un espíritu diabólico de mentira, porque Dios no hace excepción de personas. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Cuando en las religiones veas desorden, caos de sonido, de música, color tipo discoteca, gritos, cuernos, desmayos, debes entender que allí no está Dios, porque Dios es un Dios de paz. Ananías, un discípulo, recibía revelación de Dios y debatía con Dios en completa paz. Hechos 9:14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ananías le dijo: ¿vamos al agua, vengo a bautizarte? No. Ananías fue enviado por Dios con dos propósitos: sanarle de la ceguera física y a enseñarle a cómo recibir el poder de lo alto y ser lleno del Espíritu Santo. Además muestra la mansedumbre de Ananías para seguir la guía dada, ya que al llamar a Saulo hermano, indica que cambió en su mente los pensamientos adversos que tenía contra Saulo. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. ¿Cuál era la enseñanza de Saulo después de renacer y ser lleno del Espíritu Santo y de recibir la doctrina correcta? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. La primera prédica de Pablo muestra el conocimiento que Ananías le entregó, que Jesucristo era el Hijo de Dios, avalado por lo dicho por Juan en Juan 20:31. Reflejada en la respuesta del eunuco. ¿Se acuerdan con el bautismo que hizo Felipe? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al ser enseñado por Felipe, Saulo también reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer, que mientras que iba el eunuco leyendo a Isaías, se acercó Felipe, y lo que este eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, al ser enseñado por Felipe.
Saulo también reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios enseñado por Ananías. ¿Por qué entonces las religiones enseñan que Jesucristo es Dios? Porque están enseñando doctrina de demonios engañadores, que roban, hurtan, matan y destruyen al que busca a Dios, quitándole todo el poder que está disponible para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Hechos 9:21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Cada vez que se enseña la correcta doctrina, comienza la presión para hacer callar al creyente que está haciendo la voluntad de Dios. Hechos 9:29. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hasta lo que hemos leído ahora, ¿cuántas veces han procurado matar al que habla por Dios? Partieron con Jesucristo, lo hicieron con Juan Bautista, que predicaba la venida del Mesías. Después encarcelaron a Pedro, y suma y sigue. Eso es lo que ocurre con aquellos que hablan la sana doctrina. Para aquellos que hablan la sana doctrina, no piensen que van a tener una vida liviana. Van a haber muchas presiones. Por eso Dios dice, bástate mi gracia. Porque eso es lo que nosotros necesitamos para llevar adelante la tarea frente a todas las presiones que el mundo nos va a poner, porque lo va a hacer. Porque nosotros somos la luz del mundo, ¿recuerdan? Y nadie esconde una luz debajo de un almud, está escrito. Nosotros somos la sal de la tierra. No debemos de permitir que seamos hollados o pisoteados. Hechos 9:29. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hechos 9:30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta es la tercera declaración. El resumen concluyente es: las iglesias, los llamados, eran edificados teniendo temor, respeto reverencial a Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, teniendo paz para llevar adelante el ministrar la palabra de Dios con la doctrina correcta. Este es el resumen concluyente de la tercera declaración. Continuaremos más adelante con las restantes declaraciones y podremos entender a cabalidad el cómo y el por qué la iglesia del primer siglo perdió esa fuerza que tenía de que el Señor añadía, después el Señor multiplicaba, para llegar recién a andar en paz, predicando la palabra de Dios. Así que, amados de Dios, pueden repasar, y sería necesario que repasaran los estudios hasta ahora, para que pudieran ver y que Dios les abra los ojos del entendimiento, porque esa es su promesa. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.